Muy buenas noches a todas y a todos ustedes. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a este programa Contrastes, en ausencia de la conductora titular Aide Hernández, su servidor Tobías García Tobar, y en esta sesión está con nosotros Rosa María Pérez Vargas, hola, Fernando Díaz Pérez e Inés Díaz de León. Y como siempre, bueno, pues hay varios temas para discutir que se van presentando no solamente en las semanas, sino durante varios días, y habrá aquí opiniones interesantes de las cuales cada una y cada uno se hace cargo, como en toda actividad de carácter académico. Vamos a platicar sobre los resultados que acaba de publicar la empresa Parametría en torno a la perspectiva y a las opiniones que hay para las elecciones que tendremos el próximo año. Por otro lado, un tema del cual nos hemos ocupado en algunos otros momentos, pero que siempre está presente porque surge lamentablemente, es el llamado bullying o acoso escolar y la violencia en el estado de Guanajuato. Por otra parte, también nos ocuparemos de hacer algunos comentarios en torno a la genealogía y elecciones en el Estado de México, para terminar con algunos comentarios relacionados con las mejores ciudades y las peores ciudades para vivir en México, conforme a ciertos indicadores que nos permiten arribar a la definición de la calidad de vida. Y bueno, pues las encuestas han sido un tema que se ha sometido a discusión en los últimos años. De pronto nos han llevado a resultados pues completamente contrarios a lo que se había anticipado. Ciertamente las encuestas son fotografías de momento fijas y que se tienen que estar revisando de manera continua. Vemos la película entera hasta que han transcurrido los hechos y, en el caso que nos interesa, las elecciones, pero siempre no cabe duda de que es un elemento interesante para ir viendo orientaciones y que le sirve a las formaciones políticas para poder tomar en cuenta una serie de factores que les resulten útiles para corregir el rumbo, para fortalecer aquellas posiciones que pueden estar ya bien ancladas, para medir sus fuerzas, aunque todavía nos falta mucho tiempo para la elección presidencial, para las elecciones federales del 2018, pero en este país las elecciones son algo cotidiano y desde que se gana una, o se pierde, dependiendo de qué lado se vea, comienzan a prepararse las siguientes. Hemos sido esencialmente futurólogos y esto no podemos dejarlo de lado, pero para el análisis siempre vale la pena ir observando y mantenerse atento a lo que la gente piensa, o al menos a lo que los encuestadores reciben como respuestas a sus preguntas por parte de la gente, porque en algunas ocasiones la gente prefiere omitir una respuesta cierta o prefiere confundir o de plano callar. Sin embargo, bueno, iremos viendo cómo van confirmándose los pronósticos. Y sobre este tema, Fernando, ¿cómo ves los resultados que está presentando Parametría? Bueno, son bastante interesantes. En primer lugar, yo, quiero agradecer a los radioescuchas. Y en segundo lugar, refrendar esto que señalas, que al final la encuesta es un instrumento que nos permite ver qué es lo que está pasando en un momento en el tiempo. Es una fotografía de la cual, pues tiene un porcentaje de error, y bueno, lo hemos visto, nuestra última sorpresa de las encuestas con Trump, bueno, nos enseña que si bien hay que tener cuidado con lo de las encuestas. Por ejemplo, en estos resultados, al día de que fue tomada esta encuesta en enero, y que muestra una cosa muy interesante. De hecho, la nota de la semana pasada fue así, ¿no?
el PRI tiene una importante caída, es un derrumbe descomunal de la intención del voto priista. Tan es así que, bueno, el enunciado es, si el día de hoy fueran las elecciones, pues el PRI se hunde. El PRI realmente tiene una caída muy pronunciada, prácticamente desde fines de año a enero. Y curiosamente, no es raro, pero sí es curioso que el partido de Andrés Manuel López Obrador, Morena, pues tenga un importante repunte. Tan es así que, otra vez con la frase, si el día de hoy fueran las elecciones, pues ganaría el candidato de Morena, que bueno, todos sabemos quién va a ser el candidato de Morena, a diferencia de los candidatos del PAN y del PRI, no sabemos quiénes son, pero aún así el PRI se hunde y el PAN queda en un segundo lugar, y bueno, Morena parece, según esta tendencia, como que comienza a despegarse, pero bueno, efectivamente falta mucho. Rosita, sí falta mucho. El tema es que si analizamos la realidad mexicana y los acontecimientos que se han presentado en este sexenio, y claro, en las últimas semanas, parecería que esta encuesta responde en buena medida a las inquietudes que la ciudadanía está manifestando. Claro, porque es como una expresión del momento. A mí en realidad me molestan las encuestas, y lo tengo que decir aquí con el público que nos escucha. Estoy segura que más de alguien en su casa que nos está escuchando dice, ¿por qué ya empezamos a discutir la cuestión de las encuestas? El día de hoy en la radio, en distintos programas de televisión, el tema era si el candidato iba a ser Andrés Manuel López Obrador o iba a ser el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Se me escapa el nombre, perdón, para aquellos que lo tienen muy presente, al que dirige la Ciudad de México, y que muchos en la Ciudad de México piensan que la Ciudad de México es el resto del país. Perdón, sale mi sector provinciano y perdón mi mirada desde el interior del país, pero me molesta muchísimo que estemos ya hablando de encuestas cuando el país tiene cosas más importantes. Sí, cierto, el doctor Mancera, tienes toda la razón. Hay que recuperar la sí, es que no lo tengo en el radar, porque en realidad yo sigo pensando que este país no se tiene que estar gobernando ya no más por una mirada completamente desde el centro, y menos un gobernante de la Ciudad de México. Lo sostengo, aquí y en cualquier foro. Pero lo que voy es, tenemos un año muy complejo frente a nosotros, y creo que estas encuestas, estos estudios, esta discusión sobre quién va a ser el próximo candidato o quién podría ser el próximo presidenciable, nos distrae de cosas más importantes que tenemos que atender ahora en la realidad nacional. ¿Por qué? Porque seguir discutiendo la cuestión de quién va a ser el candidato, ya ha llegado el momento de discutir. Esa es mi opinión sobre la cuestión de las encuestas. Me resisto a observarlas, me resisto a leerlas y no las quiero tomar en cuenta por el momento. Y estoy segura que más de algún radio escucha podrá estar de acuerdo conmigo. Es un instrumento que finalmente totalmente siendo un tema de análisis, no podemos soslayarlo, claro. Enrique Alfaro está muy bien colocado. Exacto. Claro, pero una vez más, la encuesta es una burbuja, ¿no? Y habría que revisar también aquí el margen de error, y a cuánta gente le preguntaron, cuál fue el mecanismo, fue vía telefónica, fue a través de correo electrónico, las empresas encuestadoras salieron a la calle, le preguntaron a la gente cuáles fueron estos públicos. O sea, tendríamos que tener también toda una discusión para saber si la encuesta es tan válida o no, o si realmente nos está alimentando una vez más toda esta burbuja de tendencias que además en los medios de comunicación cobra cada vez más efecto, y ahora con las redes sociales explota. Claro, porque finalmente se trata de un pronóstico. Este es como el clima y puede variar. Mañana. Claro, ¿no? O como dicen en Monterrey, ¿no? ¿Cómo está el clima? Para qué lado me volteo, ¿no?
pero finalmente es una cuestión que aparece ahí, que sí, efectivamente, puede ser, en este momento, un factor distractor, porque también es útil. Hay a quien le interesa que aparezcan informaciones de distinta naturaleza. Y, bueno, es un instrumento que es utilizado por sociales también. No es algo que tenga validez científica plena, porque en última instancia la voluntad de la persona de contestar pues depende justamente de su libre albedrío y de ser sincera o no. Pero por otro lado, sigue siendo un factor de interés social y bien que mal... estamos hablando de ella. Exactamente. Y existen pues varias empresas. Bueno, más aún, hay que reconocer que en algún momento histórico las encuestas resultaban de cierta confiabilidad porque sí generaban un pronóstico más o menos certero de cuál iba a ser la consecuencia y se llegaba a su validación, ¿no? Sí. Por diferentes razones que efectivamente habría que analizar. Pero Inés, ¿tú cómo observas estos avances, estas expresiones de la ciudadanía y que por supuesto implican, como me dice Fernando, que en este momento, si hoy fueran las elecciones, las personas que fueron encuestadas se pronuncian en un determinado sentido, muchas de las cuales quizá lo hicieron de manera forzada y muchas de las cuales quizá también se negaron a contestar o estuvieron en desacuerdo. ¿Y cuántos mintieron? Exacto, así es. Bueno, pues buenas noches antes que todo. Yo estoy un poco de acuerdo con lo que estaba comentando ahorita la doctora Rosa María, pero, o sea, digo, acotándonos a los resultados, aparte de esto que se puede rescatar que la tendencia, al menos de Morena, pues va a la alta, a mí también me parece importante rescatar el tema de los candidatos independientes, por ejemplo, bueno, que aquí lo manejan como otros, que respecto al 2000, para ahorita, para el 2017, pues ha subido un 10%, lo cual es, yo creo que interesante y que nos da pues señas de que también las tendencias empiezan a cambiar, ¿no? O sea, que ya no necesariamente van a votar por un partido, ¿no? Es como lo más rescatable que yo puedo decir del tema, porque sí también, digo, no estoy, tan en contra de las encuestas como la doctora Rosa María, pero sí tengo mis reservas también. Hoy me resisto a leerlas. Hoy, mañana hablaremos de otras. Quizá parametría es la cosa que no le agrada y por eso está identificada con otras. Verumen o Covarrubias, ¿no? Es comercial. Campos. Bueno, otro dato, y es que hay que tomar en cuenta que las encuestas son coyunturales. Claro. Entonces, seguramente a la hora de firmar el Pacto por México, pues el PRI se lleva todo. Y bueno, pues los contextos cambian. Sí, falta mucho para ver candidatos, pero bueno, sabemos algunos impacientes que queremos que el futuro nos alcance y ya que esto se acabe para pasar precisamente a otra cosa. No es solamente el candidato, es el programa y al final es el futuro de la sociedad y el futuro del país. Y bueno, un dato anexo a la encuesta, que es muy interesante, porque la encuesta lo que resalta es Morena como un fenómeno político que algunos compañeros analistas piensan que es un partido, bueno, caudillesco, probablemente sí lo sea, y que hoy su crecimiento es con base en dos cosas, aparte de las personalidades de su principal candidato, caudillo, presidente, líder moral, ideólogo, etcétera. También tiene que ver con el enojo. Entonces, por ejemplo, cuando se hace esta pregunta, sin importar por quién haya votado en el pasado, por cuál partido se identifica usted, es curioso que el partido con el que la gente afina más es con Morena. O sea, yo no sé si Morena, sería interesante si Morena es el reflejo mexicano de, por ejemplo, Podemos Español. ¿Quién sabe? Alguno de estos
partidos contrapolíticos. No lo sabemos. Digo, Andrés Manuel López Obrador es muy dentro del espectro político, pero también ha sido un rebelde. O sea, también tiene su fase de rebeldía, y bueno, quizá por ahí haya algunas personas que se identifican con eso. Obviamente, bueno, los que se identifican con el PRD se fueron, se cayó 6%, el PRI está en 14%, o sea, poquito más de la mitad de los que se identifican con Morena, y el PAN más o menos está ahí en un 21%. Claro, es que finalmente esta indisposición social de alguna manera se refleja en este momento con el discurso que plantean los partidos políticos, porque no podemos olvidarnos tampoco de que va a haber elecciones el próximo año. Claro. Y de que los actores, los jugadores son justo estos, y de que hay un jugador que ha estado adaptándose porque el discurso ha variado, e incluso ahora parece estar mesurado, y también que existe en este momento a quien se le ha identificado como el mal común, que está en el norte, en la frontera norte, ¿no? Y que los partidos políticos están tratando de aprovechar en mayor o menor medida, con independencia de llamados a la unidad. Rosita. Sí, estoy revisando la publicación sobre la encuesta, y bueno, el dato que me llamó la atención es muy interesante. Es una encuesta nacional en vivienda, o sea, sí se fueron a encuestar, pero ahí va, son 800 casos. 800 casos en un país con 120 millones de personas. más de 100 millones de habitantes. Ok. 119 millones 267 mil. No, un Bueno, poco más de 119 millones de exactamente, personas. más de 100 millones de mexicanos, y aquí estamos leyendo la opinión de, bueno, la muestra de 800 casos. Efectivamente, las cifras que se muestran en este estudio es con cuál partido se identifica usted más, pues están así, ¿no? 21% con el PAN, 14% con el PRI, 6% con el PRD, y claro, Morena está repuntando apenas con un 22%, es decir, es un punto porcentual arriba que el Partido Acción Nacional, es una que perderlo de vista. Pero lo que se lleva la encuesta es que el 31% de los encuestados dicen que con ninguno. Es muy interesante porque entonces lo que estamos teniendo también con esta encuesta, ya que la estamos discutiendo y revisando, pues es que efectivamente tenemos una ciudadanía que está distante de los partidos políticos, que no hay una identificación, que hay una brecha. Pero no solamente es una cuestión con los políticos, me atrevería yo a pensar que podríamos traspolar esto donde sería preocupante que a este 31% no le interesara la política. Ese sería el tipo de pregunta que haríamos en términos de encuesta si nos preguntaran de hacer una variante. Exactamente. La cuestión sería, ¿a usted le interesa la política? ¿Estaría dispuesto a participar en política? Y a lo mejor ahí los números pueden ser otros. Bueno, es que es una cuestión que siempre está detrás de las encuestas, pero además que es real. Con independencia de que una persona vote, de que ejerza su derecho al sufragio, de que se decante en un proceso comicial por un determinado partido político, no necesariamente corresponde con el interés por la política. O sea, el tema del interés de la política quizá no esté tan asociado con las elecciones, porque sí es una forma de participación, ciertamente, en términos generales, ¿no? Pero en realidad todos aquellos y aquellas ciudadanas que hayan manifestado su identificación con un determinado partido político en este momento, probablemente muchos de ellos no estén interesados en la política, están interesados en el entorno inmediato, en la situación personal, en la situación del vecindario, en temas de seguridad, y tratando de buscar, de manotear incluso para encontrar una salida de los problemas que tenemos enfrente, Inés.
Pues sí, o sea, yo creo que uno de los temas que han sido muy latentes a lo largo de nuestra historia es la falta, aparte del interés en la política, pues es también la falta de cultura política, ¿no? Este interés por lo público. Entonces, yo también creo que sería importante ver más bien qué tanto interés tienen, aparte de en votar, porque bueno, finalmente los niveles de abstencionismo en México siguen siendo altos, por la política en sí. Claro, bueno, ahí está un apunte, ahí tenemos en este momento la aparición de encuestas, estaremos recibiéndolas en abundancia en los próximos meses. Hay que prepararse mentalmente para ello. Claro, y lo interesante va a ser el veredicto que ocurrirá el día de las elecciones. Por fortuna o por infortunio hay muchos temas que hay que discutir, y otro de ellos es una preocupación que tiene la sociedad mexicana, que quizá preocupe más que las elecciones en cierto momento, y es el bullying. El bullying que se ha venido dando históricamente, el bullying, el acoso escolar o el acoso laboral, estas manifestaciones de violencia que se dan en los centros escolares desde hace muchos años, y que ha hecho que la sociedad y los legisladores le pongan especial atención y que emerjan leyes para mejorar la convivencia en el entorno, leyes para recrear la violencia en los centros laborales, y también generado una serie de políticas públicas que quizá no nos están dando los resultados necesarios. Queremos y aspiramos a llegar a una sociedad pacífica donde se genere el respeto por la persona, su integridad física, psicológica, que no haya una intromisión en su esfera, y que cada vez entendamos y respetemos la diferencia. Pero, Rosita, el bullying es una realidad acuciante que merece nuestra atención. Totalmente. En los últimos años hemos tenido también ya está, no solamente el hecho, sino se ha convertido en un tema también de investigación por parte de la comunidad académica y particularmente de la comunidad educativa, ¿no? La comunidad cercana a lo que son los procesos educativos en la educación básica, lo que es primaria, secundaria y también en preparatoria, con un principal énfasis en estos procesos y etapas de la vida en la que se está formando el carácter, se está afianzando la cuestión de la socialización, la incorporación en sociedad, y cuando estamos formando y estableciendo lazos y vínculos para nuestra vida, ¿no? Que es nuestra etapa escolar. Yo recuerdo, y eso es uno de los trabajos que conozco de primera mano, un profesor de la comunidad del municipio de Romita realizó su tesis de maestría en Ciencias Sociales por parte de la Universidad de Guanajuato, precisamente en un estudio sobre el bullying escolar. Y esto lo recuerdo claramente porque fue cuando él empezó a discutir esto. Él es un profesor de educación secundaria y media superior, y nos decía, es que esto pasa en las aulas, esto pasa y está también atravesado por cuestiones de discriminación, por cuestiones de inclusión y por muchas desigualdades que tenemos en nuestros grupos sociales dentro de la sociedad, y que se reflejan en la escuela, al final de cuentas. Nos llamaba mucho la atención porque fue de los primeros en estar incorporando este concepto como bullying en la discusión de ciencias sociales, y decíamos, bueno, pero la carrilla siempre ha existido, el pleito, la discusión, la broma sobre el compañero siempre ha existido. Más de alguno en esta mesa puede tener alguna experiencia al respecto, tal vez, no sé. Pero lo que quiero decir es, ya hay una preocupación también en la comunidad que está diciendo, nosotros vamos a estudiar esto y vamos a ofrecer alguna posibilidad de actuación para recomendarle, en este caso, a las autoridades, y no solamente a las autoridades, sino también a las comunidades de padres de familia, algunas estrategias para frenar esto o para contenerlo, en tanto tiene otros efectos como pueden ser, y bueno, los medios de comunicación no lo hemos
demostrado, estudiantes que se quieren fugar de la escuela, que se salen de la escuela en hora de clases, que se exponen además a pues como esta niña que quería viajar sola a Celaya a ver a sus padres o buscar a alguien, pero también tenemos un incremento en otros temas ligados, como es la cuestión del suicidio. Sí, el suicidio entre jóvenes y adolescentes está cada vez convirtiéndose también como en un tema ahí ligado. Y bueno, es una preocupación, sí, los eventos recientes en el norte del país con este estudiante armado también fueron un episodio como que marcaron una etapa también de algo está pasando, pero ya en un sentido muy crítico de a qué extremo hemos llegado. Y bueno, yo quiero aprovechar también para compartirles, el día de hoy participé en una reunión de trabajo del Consejo de Contraloría Social con el Gobierno del Estado. Bueno, decir con el Gobierno del Estado es una mera formalidad en esta ocasión, porque bueno, es un consejo ciudadano, pero en esta ocasión participaron funcionarios de la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato y de la Secretaría de Gobierno, en el cual nos presentaron a los consejeros en dos comisiones, la comisión del eje Guanajuato Educado, el área de educación, y el área de Guanajuato Seguro, el área de seguridad. Nos presentaron lo que se está haciendo por parte del Gobierno del Estado a partir de su reestructura interna en la creación de dos áreas en materia de planeación y evaluación de la política educativa. Ellos crearon un área específica con un proyecto muy interesante, y digo interesante porque viene muy a propósito de esta discusión, que se llama, son programas de convivencia escolar para la cultura de la paz. Y nos presentaron el día de hoy todo el diseño en términos de diseño institucional y de cooperación social con los profesores, con los padres de familia y con otras instancias para monitorear, darle seguimiento y un conjunto de parece que un paquete de proyectos para atender la cuestión del bullying, la violencia escolar. Y yo me quedaba sorprendida porque decía, bueno, si tenemos todo esto en sí, ¿por qué razón tenemos estos casos? Y bueno, hay cosas que ocurren y que algunas no las puedes frenar, pero es interesante. Nos hablaban de 3 casos que han sido también los que han sido casos replicados y difundidos en medios de comunicación, y se nos habla, por ejemplo, de un registro de un montón de conductas registradas en términos de violencia, de bullying, pero hay una especie de mapeo, una vinculación entre la Secretaría que en términos institucionales lo observas y dices, ok, hay que conocerlo, hay que involucrarse, las cifras están por darse a conocer, hay una cédula de registro único de estos casos para el Estado de Guanajuato, y me parece que en términos de reto institucional está interesante para observar qué datos va a arrojar, cuáles pueden ser las estrategias, cuál va a ser la vinculación con los padres de familia, porque si bien va a empezar a sonar esta cuestión del operativo Mochila, pues bueno, los que tienen hijos en esta mesa que están involucrados, a lo mejor la mochila no es un objeto que se revise a lo mejor todos los días, o a lo mejor si se revisa todos los días, eso va a depender de cada casa, pero vamos a empezar a escuchar estos elementos de operativo Mochila operados a través de comités con padres de familia, con directivos de las escuelas, y aquí el reto está en la implementación de esta creación de estos comités de participación social, donde nos dieron un dato bien interesante. León aparentemente está empezando a funcionar de una manera muy positiva, muy ordenada, que están generando ya datos, está siendo como el caso de referencia en esta estrategia de seguimiento, pero hay el caso del municipio de Guanajuato Capital. El comité todavía no se constituye, y es un tema también ahí de vinculación, de la tragedia de este país, ¿no? El tema de la voluntad y de la decisión de quien dirige un municipio, si es de un color distinto, no se suma a estos proyectos.
A mí me pareció que es interesante, creo que no es un comercial, pero creo que habrá que seguirle la pista y habría que estudiarlo, en términos de cuáles son las consecuencias y los efectos de estos esfuerzos institucionales en términos sociales. Claro, es un fenómeno multifactorial. Efectivamente hay violencia, es finalmente en lo que se concreta el bullying, y habría que tomar en cuenta que las acciones que se adopten deben de ser eficaces y deben de ofrecer resultados muy rápido, porque estamos viviendo cuestiones inéditas, pero además entran en juego una serie de organizaciones de la sociedad que se encuentran obligadas a estar haciendo sus aportaciones, desplegando sus esfuerzos para irlo disminuyendo, porque tiene estas manifestaciones. Sí, nos preocupa la violencia física, que es una de las más delicadas y las más graves, pero también la violencia psicológica tiene efectos estigmatizantes e hipernegativos. Y si a ello agregamos también la violencia verbal, que es de las que aparentemente hacen menos daño, se convierte en un cóctel que a veces van generando unos resultados que nos están provocando estremecimiento. Y por supuesto, por ejemplo, el tema de los suicidios que derivan justamente de la existencia de acoso. El tema de las instituciones públicas es cierto que están obligadas y está señalado en diferentes disposiciones. El tema de la familia, el tema de la escuela, el tema de las iglesias también, y el tema de los medios de comunicación. Todos tienen un papel importante que jugar para prevenir, para evitar y para erradicar ese tipo de violencias, Fernando. Yo no soy optimista como ustedes. Soy un padre de familia preocupado, y yo lo que veo es el fracaso de las políticas educativas en este estado. Se supone que llevamos, ¿cuántos gobiernos? 3, 4 gobiernos humanistas, con valores, excretan valores, bueno, excretan algo ahí que responsabilidad social y no sé cuántas cosas, pero lo que vemos son estas notas donde a mí lo que me sorprendió fue lo que escribió el médico legista en el caso de la niña que le dieron veneno, intento de homicidio. O sea, no estás hablando de algo pequeño, no estás hablando de un juego, no estás hablando de una broma. O sea, fue un acto de violencia, de violencia extrema. No es cualquier cosa, no es como la otra niña que está harta y que se va de su escuela porque le pegan, porque le gritan y mejor se va a otro lado. Yo admiro a esta niña, no cualquiera lo hace cuando está en una situación de acoso. Pero el fondo es que hay un fracaso completo de estos gobiernos humanistas. O sea, no está funcionando, no creo que funcione este esquema del que nos habla Rosa María. Me parece muy bien, pero quedan 2 años de gestión. El gobernador actual fue secretario de Desarrollo Social y Humano, y creo que el que están apuntando para candidato va a ser es el secretario de Desarrollo Social y Humano. Señor, su trabajo no está funcionando, como que algo está pasando, porque esta obligación que usted tiene de reportar datos buenos, pues la prensa nos está diciendo exactamente todo lo malo que hay, y por pensar en una candidatura yo no creo que se lleve a cabo estos estupendos programas de los que nos habla Rosa María. Son acciones que se están presentando, y efectivamente estas visiones, decíamos, tienen que ver con el entorno inmediato,
porque se viven como hermanos, como padres, como tíos, como abuelos. Claro. Ya Inés nos comentará porque ella es muy Como joven. perros y gatos. Y el tema de la violencia es un problema, un fenómeno que está presente, lacerante y que aparece por todas partes. Y que nuestros niños, nuestras niñas se vean constantemente acosadas o sean los actores de estas conductas absolutamente reprochables pensando que pudiera ser una broma, es altamente preocupante, porque hay una intencionalidad de colocarte un veneno, de colocarle un veneno a una compañera, que es uno de los casos que aparecen en la prensa porque se significarían como emblemáticos, pero es uno de muchísimos. El tema es profundamente preocupante. Inés. Pues sí. O sea, lejos de toda la problemática social que es evidente, o sea, que hay un problema no nada más por parte del gobierno, vaya, sino también social. A mí lo que me llama la atención es en el ámbito institucional, digamos, y no nada más de los gobiernos con rostro humano, sino a lo largo de todo México, pues, es que en realidad los estudios de juventud a la fecha y por lo tanto la implementación de políticas de juventud nunca se han hecho con una perspectiva interseccional. ¿A qué me refiero? O sea, no es lo mismo ser una niña de San Miguel de Allende de bajos recursos a lo mejor que una niña de San Miguel de Allende que tiene un poco de más recursos. O sea, no se pueden estudiar los mismos casos de la misma forma porque sus condiciones son distintas, ¿no? Entonces las políticas implementadas siempre han ido dirigidas como a algo muy general. Respecto ahorita a lo que estaba comentando la doctora Rosa María, a mí me parece interesante porque justo el año pasado salió de la universidad una compañera, hizo un verano de investigación con del tema pues de políticas de jóvenes y niños en el Estado. Y el caso de León sí es interesante porque hubo una reforma hace poco estructural a nivel estatal en donde o sea ya por ley, digamos, todos los gobiernos municipales tienen que tener un área específica para juventud que no existía en la mayoría de los municipios, ¿no? Entonces León ahorita está ahí interesante porque es como el que más lleva avance efectivamente. Pero, por ejemplo, en municipios más pequeños como Salvatierra, que es de donde es la niña que envenenaron, pues apenas están creando, tienen solo una persona a su cargo. Entonces, la falta de respuesta institucional, o sea, puede tener como pues muchas variables, ¿no? O sea, que sí, la falta de presupuesto, o la falta incluso de conocimiento en el tema, porque la mayoría, si en los estudios, tal cual, no ha existido como una mirada interseccional pues en las políticas implementadas, pues menos, porque no hay como mucha referencia. Eso es lo que yo... Vamos a hacer una pausa y regresamos para una conclusión de este tema y continuar con el resto que tenemos en la agenda. Estamos en contraste. Bien, pues vamos a concluir con el tema del bullying que nos preocupa a todos y que con independencia de las acciones que se están desplegando, es evidente que todos debemos de realizar lo que se encuentra a nuestro alcance para poder ir transformando esta realidad social. Rosita. Sí, no, quiero hacer una precisión. No soy optimista, lo que estoy comentando es algo que se nos presentó el día de hoy y bueno, para hacer un primer acercamiento a algo que se tiene en el Estado, me pareció que puede ser muy interesante seguirle la pista, ¿no? Y observarlo en términos de cuáles son los resultados, cuáles son las cifras, cuál es la información que el sistema que está construyendo la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato nos puede ser útil o no, también en términos de detectar cuáles son las escuelas más problemáticas, las zonas más problemáticas, porque está cruzado con Secretaría de Seguridad Pública y con Secretaría de Desarrollo Social y Humano. Desde nuestra lupa de analistas y de estudiosos de gestión pública, esto me parece sumamente interesante, porque es un esfuerzo institucional desde la gestión pública para tratar de entender, explicar y, por qué no, diseñar alguna estrategia para atender una problemática social. En ese sentido, desde esta posición, lo estoy
lo estoy planteando, no es comercial, habrá que verlo, y tampoco soy optimista, Fernando Díaz, en esta cuestión de que no está pasando nada. Está pasando, pero al menos hay una respuesta institucional. No sé si vaya a ser adecuada, no sé si vaya a ser suficiente, seguramente no va a ser suficiente, pero al menos hay un esfuerzo, y desde mi perspectiva como gestor público, como estudioso de gestión pública, esto me parece muy interesante. Gracias. Sin embargo, yo creo que hay que regresar a lo básico. Bueno, yo, como algunos de esta mesa, bueno, Tobías y yo, pertenecemos a una generación donde la escuela pública era el lugar donde se concentraba la población, donde había un intercambio entre clases sociales, y donde veías ahí el significado de la educación era la movilidad social. Esto yo creo que se ha perdido. No sé si sea posible recuperar esta cualidad hacia la escuela pública, pero yo sí creo que hay que invertir fuertemente en la escuela pública. A ver, hoy tenemos una reforma educativa, una reforma laboral en el sector educativo que mal bien parece que ahí va funcionando. Por otro lado, sí necesitamos la reforma a los contenidos que Nuño nos debe desde hace 2 años, bueno, desde hace 1 año por lo menos, sí, nos debe a los contenidos, pero también tenemos que generar, sobre todo en términos locales, para el estado de Guanajuato, la escuela que necesitamos. Hay otra cosa que a mí me llamó mucho la atención alguna vez en el noticiero nocturno, que a una niña migrante en Estados Unidos, que ganó el premio a no sé qué cosa, y era la que dio el discurso en la escuela, ¿no?, en el día de la graduación, y ella contaba que ella llega de 12 años a un país con otra lengua, con otra cultura, y que, bueno, sus problemas en casa, padre alcohólico, madre neurótica, golpeadora, y que ella se sentía atrapada, se sentía triste, desvalorizada. Y dice, el único lugar donde yo fui feliz fue en la biblioteca de la escuela. El único lugar donde pude ser yo mismo fue en los talleres de la escuela, en las actividades extraescolares de la escuela, y es donde se concentra y es donde se realiza. ¿Por qué nuestras escuelas están cerradas por las tardes si solo se ocupan en las mañanas? ¿Por qué no construir buenos gimnasios? ¿Por qué no construir buenos comedores? ¿Por qué no construir buenas bibliotecas? Digo, vimos la vergüenza al principio de este sexenio de que había escuelas sin baños, y parece que así sigue. Los 50,000 millones de pesos que Nuño invirtió, yo creo que no sirven de nada, ya se los han de robar, como lo dije yo en estos programas. Quienes lo buscan, que yo lo dije, se lo van a robar, y yo creo que ya se lo robaron. Pero hay que invertir entonces en construir un nuevo modelo de escuela que nos ayude a rescatar todo esto. Sí, necesitamos un servicio médico en las escuelas, y por lo mismo que nuestros alumnos están enfermos, necesitamos servicios psiquiátricos en las escuelas. Hay ¿cuántos psicólogos sin empleo que no podrían estar ahí? Tenemos organizaciones no gubernamentales, no puede haber trabajo voluntario en las escuelas. La escuela hay que abrirla a la sociedad, la escuela es de la sociedad, la escuela es de las comunidades. Hay muchos proyectos que podrían hacerse, microproyectos, igual macroproyectos, pero bueno, es pensar qué hacer con la escuela. Hagamos de la escuela ese lugar de encuentro, ese lugar donde nuestros hijos, nuestros niños, nuestros jóvenes puedan ser felices y puedan ser mejores seres humanos, mejores ciudadanos.
coincidimos en que este es uno de los ejes a los que nos debe de convocar la unidad nacional, todos unidos contra el acoso escolar, porque a mayor disminución de violencia, mejor calidad de vida, y eso nos lleva al otro tema que vamos a discutir, que es justamente cuáles son las mejores ciudades para vivir en este país y cuáles son las ciudades en donde nadie quisiera vivir en este país. Hay una serie de indicadores que han surgido y que afortunadamente nos permiten ubicarnos en donde nos encontramos y hacia dónde eventualmente la población puede migrar o qué prácticas podríamos replicar, Inés. Bueno, este estudio salió, bueno, lo recuperan la semana pasada, pero el día de este estudio es de octubre, lo publica Forbes, a partir de una encuesta que aplicó el Gabinete de Comunicación Estratégica, que tiene dentro de, bueno, digamos que el presidente y el director general pues vienen de la academia, son como muy respetados en el mundo de la academia. Y bueno, para la construcción de este índice, digamos, de calidad de vida, toman 3 índices: el índice de calidad de vida, el índice de satisfacción con los servicios y el índice de satisfacción con el desempeño del país. Las 3 primeras ciudades que, digamos, tienen el mayor puntaje es Mérida, Saltillo y Aguascalientes. Y por otro lado, las peores está Naucalpan, Chilpancingo en Guerrero y Ecatepec. Hay que mencionar que las dos, dentro de las 3 últimas, pues pertenecen al Estado de México. La verdad es que todos estamos esperando vivir en ciudades armónicas. Hoy en día, por ejemplo, la Constitución de la Ciudad de México ha reconocido el derecho a la ciudad y todo lo que esto implica. O sea, queremos ciudades amables, queremos ciudades ecológicas, queremos ciudades que cuenten con servicios públicos, queremos ciudades donde haya una movilidad rápida, fácil, queremos ciudades que no estén contaminadas, queremos ciudades con centros educativos, queremos ciudades con empleos bien remunerados, queremos ciudades donde haya respeto a la dignidad de las personas, queremos ciudades con gobiernos eficientes y eficaces, queremos ciudades con funcionarios honestos, queremos ciudades en donde tengamos la posibilidad de obtener todo tipo de satisfactores y que alcance con los ingresos que tiene la población. Queremos ciudades cada vez más igualitarias, más equitativas. Y en esta posición, bueno, estos análisis no dejan de resultar interesantes, aunque de pronto nos sorprende que una ciudad de un estado que ha sufrido mucha violencia en los últimos años, como Coahuila, aparezca ahí en este ranking, Rosita, como sí, es el caso de Saltillo. El caso de Saltillo. Es interesante cómo se llega a esta construcción, porque así como está esta clasificación sobre los mejores o los peores lugares para vivir en México, también tenemos estas otras mediciones de cuáles son las ciudades en las que la gente es más feliz, ¿no? Y aquí concretamente estamos hablando de tres índices que reúnen una serie de elementos que acabas prácticamente de enlistar, ¿no? En cuál podemos tener mejor convivencia, en cuál tenemos acceso a oferta educativa, en el cual tenemos acceso a transporte, en el cual tenemos suficiencia de centros educativos, en cuál puedo tener un empleo, que son elementos que al final de cuentas nos importan. Y tiene que ver también esto con la percepción que tenemos y sobre la idea que tenemos cada uno de lo que nos significa vivir la ciudad. Porque vivir la ciudad no solamente es estamos aquí todos juntos en un conjunto de calles que tienen servicios, sino qué es lo que la ciudad nos ofrece. Y en esa oferta de ciudades también el rinconcito que tiene una oferta cultural, el espacio en el cual yo me siento bien y me siento seguro para ir con mis hijos al parque, el espacio en el que yo puedo salir a caminar sin temor a ser asaltado o vulnerado, y eso es vivir la ciudad, y eso es crear también la ciudad, que es, bueno, los sociólogos urbanos lo han planteado como el derecho a la ciudad, es una discusión ya de muchos años y con varias perspectivas teóricas, pero en esencia es cómo se vive la ciudad. Entonces me parece que ese es uno de los elementos que tiene que ver también con la satisfacción de los servicios. Esta ciudad funciona bien, ¿no? O sea, tiene un buen servicio de recolección de basura, tiene un buen servicio de alumbrado, tiene un buen servicio de policía. ¿Cuáles son esos elementos tangibles e intangibles que me hacen sentir bien en el
sitio en el que vivo. Entonces, esta construcción, me gusta este índice en términos de esta combinación que hace entre, porque nos está también ahí lanzando una hipótesis en términos de conexión, de si la dirección política de la ciudad también tiene un impacto en la forma en la que yo me siento satisfecho de los servicios, y de si la cuestión de infraestructura también me está apoyando en esto. Y bueno, los resultados son súper interesantes, ¿no? Tenemos Mérida como una de las mejores ciudades, la mejor posicionada, aparece Saltillo, también Culiacán está también ahí en la posición número 10. Y dices, que es extraño. Sí, incluso la ciudad de Colima también está, la ciudad de Colima está bien posicionada y es de todos sabido, y los medios de comunicación, que también han tenido problemas de seguridad muy fuertes. Entonces, habría que revisar ahí, es una variable que no está incorporada, pero habría que revisar qué rol está jugando el componente también de seguridad en términos de percepción, ¿no? ¿Cómo ves el ranking, Fernando? Está interesante por esto que señalan, porque sí darían algunos datos extraños. Por ejemplo, es que son índices de percepción. Por ejemplo, bueno, Aguascalientes está en tercer lugar, pero Aguascalientes ha tenido en los últimos años un crecimiento explosivo. Y yo creo que si le preguntamos a los que están ahí, pues van a decir que de ninguna manera, ¿cómo crees? A mí lo que me sorprende es las ciudades del estado, que están bien posicionadas, de la mitad para arriba de la tabla. Primero Guanajuato, después Puebla y abajo León. ¿Por qué Guanajuato? No tengo idea. Seguramente es por los museos y los espacios históricos, la belleza natural. Es que no sales a estas calles, Fernando. Te la pasas en carretera 2 horas y media y yendo a León. Es museos, espacios históricos. Claro. La ciudad tiene algo que ofrecer. Claro. No, sí, evidentemente. Y se cae en empleos. Pero bueno, ahí está. Y las ciudades circundantes también me llaman la atención. Digo, Aguascalientes, que está arriba. Zacatecas, que tiene también en los últimos años un crecimiento muy parecido al de Aguascalientes. Parece que todavía no es tan explosivo, pero por lo menos ha habido ha sido explosivo en violencia un tiempo. Ha habido una inversión importante en su centro histórico. Sí. Han rescatado el centro histórico de Zacatecas de una forma muy interesante. Ahora, bueno, Morelia, ¿por qué Morelia está arriba de Zacatecas? Pues, quién sabe, ¿no? Debería de estar por encima. Bueno, ya son percepciones, ¿no? Yo creo, Morelia me gusta más que Zacatecas. Entonces, Guadalajara está más abajo, no sé, bueno, sí casi está a mitad de la tabla, y no sé, aquí yo creo que deberíamos en algún momento quizás de diferenciar entre las grandes áreas metropolitanas y ciudades más pequeñas, porque de qué manera comparas a Guadalajara con Zacatecas. No, realmente es la complejidad de los problemas, es imposible, es complejo. Ahora, hay dos datos que ya son una cuestión más personal, casi íntima. No está la compañera de Hidalgo, sería muy interesante, porque no aparece. definitivamente yo no creo que Pachuca esté por encima de Tlaxcala. Tlaxcala es el terruño original, no puede estar por encima de Pachuca, y conozco muy bien Pachuca y hay muy buenos amigos en Pachuca, pero aún así es invivible ese lugar. Son los caminos que recorres los equivocados, de ninguna manera. Es una medición, profesor. Sí, claro, pero pues ahí está. El corazoncito vibra por cada terruño en el interior de este país. Bueno, hay ciudades para vivir. Esperaríamos llegar a tener lo que pero los países nórdicos. Hay ciudades para huir, porque vamos al Estado de México, la parte baja de la tabla. Exacto. Y curiosamente en las últimas 10
5 son del Estado de México. Bueno, y eso nos permite llegar a un comentario breve en torno a los árboles genealógicos y las elecciones en el Estado de México, Fernando. Rápidamente, los que están hasta abajo: Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Naucalpan y Ecatepec. De hecho, es toda esa Tienes una área. poligonal perfecta. área están circundando ahí la Ciudad de México, que también está por allá abajito, ¿no? De hecho, está Tlalnepantla y abajo está la Ciudad de México. El mensaje es terrible, ¿no? ¿Quieres vivir en la Ciudad de México? El mensaje es terrible, por eso O en el Estado. huimos de la Ciudad de México. 2 minutos para platicar sobre los árboles genealógicos. No, pues era este asunto de que habemos candidato en el Estado de México con el muchacho Alfredo del Mazo Maza, y bueno, ya había salido hace años, cuando Enrique Peña Nieto iba a ser candidato también a gobernador del Estado de México, un estudio de un primo suyo sobre la genealogía del poder. Y bueno, él hace esta familia, un conjunto de familia que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gobernadores en la misma familia durante el siglo XIX y lo que llevamos del siglo XX y lo que llevamos del XXI. 42 años de poder. O sea, son muchos años. Y bueno, hoy Enrique Peña Nieto nombró candidato, porque eso es que lo eligieron. Digo, tú lo sabes igual que yo y que el resto de la mesa. Enrique Peña Nieto nombra a su primo segundo, Alfredo del Mazo, pues candidato a gobernador. Pero es su primo, cuando él mismo es sobrino nieto de otro gobernador, Sánchez Colín, del gobernador Sánchez Colín. Su mamá era su sobrina del gobernador Sánchez Colín, entonces bueno, por ahí hay. Y si llega el joven del Mazo, sería el tercer Alfredo del Mazo como gobernador en el Estado de México. Y bueno, a pesar de que ocultaron todo el tiempo, Arturo Montiel, el antecesor de Peña Nieto, era su tío, más o menos como tercer grado, era porque si tienen un antepasado común, que curiosamente cuando les preguntan dicen que ellos no sabían, pero bueno, son de esas casualidades que es que es tan grande Atlacomulco que difícilmente se conocen. ¿Verdad que sí? Que por cierto, no está en las mejores ciudades para vivir tampoco. Tampoco está entre las mejores. Y bueno, está ahí sí, es qué pena, ¿no? No, para nada. Esa tradición. Está medio feo. Bueno. Y bueno, el fundador del grupo Atlacomulco, Isidro Fabela, que es tío de los del Mazo. Pues cerramos con esa genealogía para el análisis. Ya nos ocuparemos de otras entidades federativas. Tengan una buena noche. Nos vemos en el próximo programa.